Hola Martín, Fabiana, ¿cómo están? Buen día. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por este contacto. Un placer. Bueno, a ver, ya lo decía, el Ministerio de Salud de Cava confirmó casos de sarampión y, como suele ser por una cuestión de prevención, se activa una vigilancia, ¿no?, en el resto del país. ¿Por qué hay que prestarle atención, aunque parezca que está muy lejos Cava, por qué hay que prestarle atención a estos casos? En primer lugar, porque es una enfermedad que se propaga rápidamente y se contagia de persona a persona. Entonces, la idea es cortar la cadena de contagio, evitar la propagación de la enfermedad para evitar una posible epidemia. Claro. Esto es imprescindible, tratarlo en forma inmediata como una alerta epidemiológica, justamente para evitar la propagación de la enfermedad. Claro. Ahora, mencionaba la velocidad del contagio, ¿no? Y hemos tenido, bueno, ya el caso, creo que a todos nos queda todavía en la memoria reciente el tema de la pandemia de COVID-19. ¿Es todavía más rápido el contagio del sarampión? En realidad, como toda enfermedad de infecto contagioso, tiene un periodo en donde hay un periodo de contagio, una ventana de contagio que va entre 1 y 3 días de haber tomado el contacto, a veces 4, dependiendo mucho de la inmunidad del paciente, pero fundamentalmente dependiendo de la inmunización del paciente. En el caso de estos pacientes de la ciudad de Buenos Aires, no tenían constatado el antecedente de haber estado vacunados, pero si uno se sabe que está vacunado, sabe que está fuera de riesgo de tener una enfermedad severa o grave y que él puede contagiarse, pero hasta incluso no desarrollar síntomas o desarrollar síntomas más leves. Entonces, lo primero y principal es tener en cuenta si uno está vacunado o no. Si no tiene el antecedente de la vacunación, tratar de acudir a ella. Sobre todo en los niños. Doctora, la esencia de esta nota era justamente eso, hablar de las coberturas de vacunación y de su importancia. Sabemos que, bueno, por una cuestión quizás hasta lógica de la pandemia, en ese momento cayeron las coberturas y nunca se lograron recuperar al nivel por lo menos anterior. ¿Cómo estamos acá en Tucumán con respecto a niveles de cobertura de vacunas? Bueno, Tucumán es una de las provincias privilegiadas con la vacunación, ya que tiene un sistema de vacunación gratuito para todos los pacientes de la población. Tengan o no tengan cobertura social de obras sociales, de cobertura de salud. El paciente puede vacunar a cualquier centro vacunatorio de la provincia y cuenta con la totalidad de las vacunas del carnet de vacunación en forma gratuita. Entonces el paciente puede darse la vacuna. Nosotros en Tucumán, gracias a las campañas de vacunación que se realizan, estamos con una alta cobertura, pero todavía no completamos al 100%. Por lo tanto, es necesario hacer hincapié, y agradezco este interés y la nota de ustedes en que deben vacunarse, sobre todo los chicos. En los últimos tiempos, Martín y Fabiana, todos sabemos con los movimientos antivacunas, las dudas que se han generado por los efectos adversos posibles haber sido por las vacunas de COVID y dengue, han llevado a la población a tener temor de vacunar, sobre todo a sus niños, a sus hijos. Bueno, acá apelamos a que se informen, acudan al pediatra, acudan a las páginas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, acudan a informarse con su médico más próximo respecto a la vacuna, al carnet de vacunación, y acudan a vacunarse. Todas las vacunas, al 100% de vacunas, para el germen que sea, antes de llegar a ser aplicada en un centro vacunatorio, tienen investigaciones por muchísimos años. Existen efectos adversos, efectos secundarios, pero que van a ser propios de cada uno de los pacientes. Y que suelen ser casos no tan frecuentes, ¿no?, lo que tienen efectos adversos. Totalmente infrecuentes, y que tienen que ver, primero acá cabe aclarar algo muy importante, Martín. Se llaman efectos adversos a aquellos efectos que son posibles que un individuo desarrolle como consecuencia de la inoculación del contenido de la vacuna. Una vacuna
tiene no solo el componente proteico del alergeno que se va a inocular para producir la defensa, sino también tiene lo que se llaman carriers, que son los que llevan son los autitos que llevan ese agente proteico, que lo cargan, y además contienen conservantes y contienen aditivos que van a mantener la conservación de esa vacuna. ¿Sí? Entonces, a veces estos efectos son producidos, lo más común, una reacción alérgica a esos componentes, ¿sí? A los aditivos y a los conservantes de la vacuna, ¿de acuerdo? Claro. Y se producen en aquellos pacientes que son hipersensibles a algunos de esos componentes. Un ejemplo claro, a veces los pacientes no quieren darse la vacuna de la gripe porque son alérgicos al huevo. ¿Sí? Entonces alguna vez se dieron la vacuna de la gripe y dicen me dio gripe, y la realidad es que no, que como adyuvante la vacuna tiene ovoalbúmina, y si es alérgico al huevo va a reaccionar a esa ovoalbúmina con una reacción de hipersensibilidad, que puede ser un resfrío, puede ser una hinchazón en el lugar de la inoculación, del brazo, en función de la alergia que tenga. ¿Se entiende? Sí, sí. Doctora, ¿y el estado inmunológico de la persona también influye? 100% influye, claro que sí, pero para eso es la vacuna, para recuperar el estado inmunológico y fortalecer el estado inmunológico del paciente, pero no porque tenga un estado inmunológico debilitado, la vacuna le va a hacer mal. Claramente no. Bien. Doctora, para sacar los mitos, ¿no?, que utilizan los movimientos antivacunas, inclusive lo he escuchado yo de familiares, y por eso lo traigo a colación, básicamente, lo digo de manera exagerada, decían, te estás inyectando plomo puro, te decían cuando te ibas a vacunar. ¿Qué le respondemos a eso? Lo escuché. Sí. No, que el plomo es quien lo dice. No. Cuenta la respuesta. No, en absoluto no. No. Estas son fórmulas, yo muchas veces les digo a mis pacientes, ¿alguna vez alguien intentó hacer una torta? A la torta, ¿usted le pone plomo? No. Claro. No, pero sí le pone huevo, que es una sustancia proteica de alto peso molecular, ¿sí? Pero no tiene plomo. Claro. Se entiende. Doctora, para cerrar, como para que tengamos la cifra y le quede en la cabeza a la gente, cuando se habla de niveles óptimos de cobertura de vacunación, ¿de qué porcentaje de la población estamos hablando y en qué porcentaje estamos? Del 100% de la población hablamos un nivel óptimo. Ajá. Excluyendo aquellos que por alguna cuestión médica no se pueden vacunar. No existen cuestiones médicas por las que no se puedan vacunar. El esquema de vacunación, sentado con su médico de cabecera, se inicia, se reinicia, que le da formato, pero no existe una condición médica por la que no pueda darse una vacuna. Está buena la aclaración. Doctora, ¿y de ese 100% estamos cerca, estamos lejos? Estamos bastante lejos. Post pandemia estamos bastante lejos. Bien. Le diría que estamos en un 60% de la población. Claro, nos falta un montón. Y acá debemos, ustedes que tienen una audiencia tan grande, debemos hacer mucho hincapié en la maternidad, debemos hacer mucho hincapié en las mamás, que no tengan temor a la vacuna, que se den las vacunas durante el embarazo que corresponden, porque se protegen ellas y están protegiendo a su bebé. Claro, por supuesto. Entonces, y además están contribuyendo a proteger a la población. Totalmente. Exactamente. La famosa protección en rebaño. Exactamente, así es. Eso es para COVID y para todas las epidemias o posibles epidemias que tengamos. Ejemplo, el sarampión. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hablamos con la doctora María Eugenia Lul.